Vamos a hablar de radiactividad y radiación. Bueno, cuando oímos la palabra radiactividad, radiación, ¿en qué pensamos, no? Pensamos quizás en centrales nucleares, ¿verdad? Igual pensamos en Homer Simpson, ¿no? Igual se nos ocurre eso que dicen de los móviles que dan radiación y que es malo para el cuerpo, o los microondas, ¿no? ¿Los microondas funcionan con radiación o no? ¿O es el mismo tipo de radiación? ¿De qué estamos hablando? Entonces vamos a explicar esto, y una forma útil de entrar en este tema es un poco la historia, ¿no? Entonces, en la radiación, ¿cómo se descubre, ¿no? La radiactividad. Bueno, históricamente, la radiactividad se descubre hace un siglo y pico, a principios del siglo XX, por sobre todo el señor francés que vivía en París, Henri Becquerel. Y el señor Becquerel estaba estudiando, es uno de estos descubrimientos, ¿no?, que son un poco por casualidad. El señor Becquerel estaba estudiando la fosforescencia del uranio. ¿De acuerdo? El uranio es un mineral, aquí tenemos una muestra, ¿de acuerdo? Y tiene la propiedad que es fosforescente. Eso significa que, bueno, es fluorescente en este ejemplo, ¿no? Si lo enfocamos con luz ultravioleta, vamos a ver que tiene este brillo como de color verde. Ya, a ver. Así, ¿no? Vemos que es fluorescente, ¿de acuerdo? Emite luz visible al ser sometido, en este caso, a la luz ultravioleta de esta lámpara o al sol, ¿no? Y es el experimento que estaba realizando el señor Becquerel. Entonces estaba haciendo una serie de experimentos en las cuales ponía un mineral de uranio al sol, unas horas, y luego lo metía en una caja oscura con una placa fotográfica, ¿no?, de la época, claro. Y entonces, si emitía luz, pues se revelaba la placa fotográfica. Y estaba realizando estos experimentos, y llega un viernes, ¿no?, digamos, va a hacer su experimento y está nublado en París. Dice, vaya, pues no puedo hacer el experimento. Voy a guardar el equipamiento y vuelvo el lunes. Y el señor, pues abre el cajón, mete la placa fotográfica en el cajón, envuelta todavía, claro, en el papel oscuro para que no se revelara, y deja el uranio justo encima de la placa, pero con el papel cubierto, ¿no? ¿Y cuál es la sorpresa? Que llega el lunes, ¿no?, por decirlo así, y la placa se ha revelado, ¿no? Esa es la placa. Entonces, claro, esa placa fotográfica está revelada como si hubiera recibido luz, pero estaba a oscuras, en un cajón a oscuras, envuelta en papel oscuro. Lo único que podría haber hecho esta marca es el mineral de uranio. Pero si provenía del uranio, desde luego no era luz visible normal, porque estaba a oscuras, ¿no? Y efectivamente, tras varios experimentos más entre otras personas, resultó que este mineral de uranio y otros materiales, se descubriría más adelante, emiten una radiación como la luz, ¿no?, en ciertas propiedades, pero que es capaz de atravesar ciertos materiales, ¿no? Tiene como más energía, ¿vale? Más adelante se descubriría que lo que hoy llamamos radiactividad en realidad no es un tipo de rayo, ¿no? Son tres. Eso lo descubrieron estos dos señores, Rutherford, neozelandés, y Paul Villard, un francés, a los que llamaron, pues, partículas alfa o radiación alfa, beta y gamma, ¿no? Como decir, pues, de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. ¿No? Pero en griego suena todo mejor. Que luego, pues, se descubriría que no son tampoco exactamente lo mismo, ¿no? Lo que hoy en día llamamos radiación alfa, lo encontramos en un momento, son partículas físicas, ¿no? Unas partículas muy pesadas. Lo que llamamos radiación beta son partículas también, pero mucho más pequeñas, son electrones, de hecho. Y lo que llamaban radiación gamma es realmente como luz, ¿no? Es electromagnético, no es una partícula con masa. No es como la luz o los rayos X, ¿de acuerdo? De hecho, si miramos lo que se llama el espectro electromagnético, ¿de acuerdo? Todo lo que son radiaciones de este tipo, donde en el centro tenemos lo que es la luz visible, y vemos que hacia nuestra derecha, ¿verdad?, esta radiación de menos intensidad, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor, infrarrojos, la radio, la tele, los microondas, los teléfonos móviles, y más hacia arriba, con más energía, tenemos la luz ultravioleta, la del sol, la que nos quema, ¿verdad?, los rayos X, como las radiografías, y la radiación gamma. Entonces, la radiación gamma específicamente es como la luz, pero con más energía, ¿no? Por cierto, esto nos sirve para tranquilizar a todo el mundo. Fijémonos dónde están las radios, los microondas, los móviles que están por el mismo sitio, ¿no? La radiación de los móviles, o la de los microondas, tiene mucha menos energía que la radiación del uranio, ¿no? De hecho, tiene mucha menos energía que la luz, incluso.
y no puede causar daño a nuestras células. No hay que preocuparse. ¿Vale? Parece que hablemos de lo mismo cuando hablamos de la radiación del móvil, pero es otra cosa. ¿De acuerdo? La que está más para allá tiene mucha más energía y es capaz de lo que se dice ionizar. ¿De acuerdo? Que es romper moléculas, con lo cual puede en exceso producir daño porque puede afectar, por ejemplo, al ADN de nuestras células, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de si ponemos este mineral de uranio en lo que llamamos una cámara de niebla, que es una caja de cristal con una atmósfera de alcohol y tal. Si lo hacemos bien, podemos ver la radiación, podemos ver estas partículas que salen volando, dejan como una estela, como los aviones. ¿Vale? Es una cosa bastante bonita de ver. Y eso, ¿por qué pasa? ¿No? Porque, claro, estamos diciendo, algunos materiales pues dan estas partículas, pero ¿eso de qué? ¿De acuerdo? Y lo que está pasando es que, si recordamos, ¿no?, de la escuela, que la materia está hecha de átomos y moléculas, ¿verdad? Y los átomos tienen su núcleo, con sus protones y sus neutrones, si nos acordamos. ¿Vale? Y estos protones y neutrones están en equilibrio, ¿no? Y hay átomos en el que este equilibrio es muy precario, ¿de acuerdo? Es un equilibrio que a la mínima se estabiliza, y en estos tipos de átomos la manera en que se vuelve a equilibrar esto es emitiendo partículas, ¿no? Está ahí a punto de estabilizarse y emitiendo esta partícula es como reduce su energía. Este tipo de átomos son los que son radiactivos, como el uranio, pero muchos más que se descubrirán más adelante. Otro tipo de radiación que se descubrió más adelante, entra más o menos dentro del mismo campo, aunque no es espontáneo, es la que pasa en las centrales nucleares y sitios así. Es cuando tenemos fisión nuclear. La fisión nuclear es un fenómeno completamente diferente. Es cuando una cierta especie de átomos de estos que digo, que son inestables, como el uranio, por ejemplo, son inestables de manera que pues emiten radiación, pero además, si se les golpea con un neutrón, con una partícula, se pueden desintegrar de otra forma, que es, en vez de perder un poquito de partícula, es partirse en dos directamente. Cuando eso pasa, emiten más neutrones, ¿no? Así funcionan las centrales nucleares. Y estos neutrones también son partículas de alta energía, ¿no? Entran un poco dentro de esta canasta de las partículas que decíamos antes. Entonces también, cuando hablamos de radiactividad, también mencionamos esto. ¿De acuerdo? Y este tipo de partículas, la capacidad que tienen de atravesar materia, pues depende del tipo, ¿no? Una de las maneras de diferenciarlas es esta. Las partículas alfa, que veíamos, las más pesadas, en realidad casi no atravesan nada, ¿vale? Lo podemos parar con un trozo de papel, ¿vale? Con 1 milímetro de papel se para una partícula alfa, no hace nada. No nos hace nada a nosotros porque se quedan en la piel, en la capa más superficial de la piel, que es piel muerta. No nos dañan las células interiores, ¿no? Las otras, las betas y las gamas, e incluso los neutrones, sí que pueden atravesar materiales mucho más gruesos, con lo cual pueden atravesar el cuerpo humano. ¿De acuerdo? Los rayos X, claro, así funcionan, atravesando el cuerpo humano, ¿verdad? Y el daño que pueden hacer, pues es, como decía, que son como una bala con mucha velocidad, ¿no? Microscópica. Entonces pueden hacer cosas como romper el ADN que hay dentro de nuestras células. Eso normalmente no pasa nada, ¿vale? Porque las células tienen mecanismos de reparación, pero en el caso extremo pues pueden provocar una reproducción errónea de la célula, que normalmente no pasa nada, pero hay una probabilidad de que pues, evolucione en cáncer, ¿no? Sabemos que la radiación puede causar cáncer en ciertas condiciones, ¿no? Entonces, ¿esto es algo que tendríamos que preocuparnos? Porque claro, tengo aquí un trozo de uranio, ¿no?, que está emitiendo radiación. De hecho, si vemos aquí, tengo un aparato que se llama un contador Geiger, que es un detector de radiación, ¿vale? Lleva un ratito haciendo clic, clic de vez en cuando. Si lo acerco bastante, oímos, ¿vale? Voy a intentar que se oiga. Sí, no debo poner el micrófono. Pero bueno, ahora suena bastante más fuerte, ¿no? Está detectando mucho más radiación. Pero si quito el uranio, tampoco deja... Suena mucho menos, pero tampoco deja de sonar. Entonces, ¿qué significa? ¿Que hay radiación aquí mismo en esta sala? Pues sí, pero no es un problema con esta sala. Hay radiación en esta sala y en la calle y en todas partes, ¿vale? En realidad, la radioactividad, estamos rodeados de ella, ¿de acuerdo? Hay una cierta cantidad de radiación a la que estamos siempre sometidos y sometidas. ¿Y dónde viene? Pues de varios sitios. La gran mayoría, de hecho, viene de un gas que se llama radón, que igual les suena, ¿vale? Que a veces es un peligro si se acumula en sótanos y tal. Es un gas que aparece de forma natural, ¿vale? Sale de de hecho proviene del uranio en su origen, y los materiales de construcción, como cemento y tal, lo liberan en pequeñas cantidades. La mayoría de la radiactividad que recibimos al cabo del año es del radón, dependiendo de dónde vivamos. Otras fuentes pues son el suelo mismo, ¿no? La tierra.
siempre hay una pequeña fracción de uranio y otros materiales como el radio que son radiactivos. El potasio 40 es una versión del potasio, el que hay en los plátanos, que es ligeramente radiactiva. Hay una fracción interesante ahí en lila que es la que viene del espacio. ¿Vale? También nos viene radiación del espacio, del Sol, ¿de acuerdo? Partículas de alta energía que atraviesan la atmósfera o incluso de otras estrellas y tal, ¿no? Entonces, estamos sometidos continuamente a radiación. La pregunta es, ¿pero eso no era malo? ¿No hemos dicho que dañaba las células? Bueno, evidentemente, es como todo, ¿vale? Las células en realidad las dañamos todo el rato. Si nos da demasiado el sol, nos quemamos, ¿no? Pero si hacemos ejercicio, dañamos un poco las células musculares. O solo aunque estemos sentados en la silla, ¿vale? El oxígeno provoca pues radicales libres que se llaman nuestras células y tal. Las células están en proceso continuo de recuperación de daño. Están continuamente dañándose, pero continuamente reparándose. El cuerpo tiene un mecanismo natural de reparación de daño. Y eso incluye a la radiación. Porque claro, al final todos los organismos de la Tierra han evolucionado en la presencia de radiación y por tanto han desarrollado mecanismos para protegerse. Entonces, ¿la radiación es mala? Pues es como todo. En exceso sí. ¿Vale? ¿Demasiada radiación es mala? Desde luego. Pero demasiada aspirina es mala, ¿verdad? Es tóxica. Demasiada agua es mala. Si consiguen beberse 20 litros de agua de un tirón, les puede matar. Puede desestabilizarles el equilibrio de pH de su sangre y les puede matar. Cualquier cosa en exceso es mala. La radiación no es una excepción. Pero en cantidades pequeñas, como las que recibimos en el día a día, es completamente inocua. El cuerpo la repara sin problema. ¿Vale? ¿Cuánta radiación recibimos cada día? Este gráfico es un gráfico que nos encanta, ¿vale? Para poner este tipo de cosas en perspectiva. Tiene aquí muchas cositas, pero si nos fijamos, por ejemplo, este cuadradito aquí pequeñito, estos 6 de aquí pone vivir cerca de una central nuclear durante un año. ¿Vale? Porque igual, si uno vive cerca de una central nuclear, dice, igual es que hay más radiación por la central nuclear. Pues hay más radiación, pero sí. Pero tanta como, por ejemplo, comerse un plátano. Comerse un plátano da un poquito más de radiación. Aquí, perdón, lo había equivocado antes. Da un poquito más de radiación un plátano que vivir un año al lado de una central nuclear. O sea, casi nada. ¿Eso qué es? ¿Que los plátanos son malos? No, es que es poquísima. ¿De acuerdo? Si nos damos un rayos X o algo así, vamos a recibir mucha más. Pero es que si tomamos un vuelo hacia Nueva York, vamos a recibir todavía mucho más. Porque hemos dicho que hay radiación que viene del espacio, ¿verdad? Como hay menos atmósfera, pues estamos más altos, pues recibimos un poco más. Pero nada de esto es algo de lo que preocuparse, ¿de acuerdo? Aquí vemos dosis mucho más grandes, cosas como si nos acercamos a Fukushima hoy en día, que hay un poquito más de radiación de lo normal, pero tampoco es nada de preocuparse. De hecho, hay sitios en la Tierra que de natural tienen tanta radiación o más, porque los minerales tienen más uranio y más radio y más torio y más cosas de estas que son radiactivas, ¿de acuerdo? Entonces es importante poner las cosas en perspectiva. De hecho, todo este pedazo rectángulo es la dosis máxima que puede recibir un trabajador de radiación en la central nuclear. Pero esta de aquí es la que recibimos en todo el año. Solo de estas cosas naturales que he dicho antes, de la tierra y del aire y demás. ¿De acuerdo? Comparen esto, todo lo que recibimos, con esta cosita aquí pequeñita de vivir al lado de la central nuclear. Es decir, nada. ¿Vale? El redondeo, digamos. O con cosas mucho más grandes como estar en Fukushima el día del accidente o en Chernóbil o cosas así. ¿Vale? Aquí sí que nos metemos en terreno peligroso. Aquí sí que tenemos dosis que les van a dar cáncer o que, como la gente que estaba limpiando en Chernóbil, algunos se murieron de radiación. Ahí sí estamos en terreno este. Pero claro, estamos hablando de cientos de veces más. ¿Vale? Es otro mundo. Pero hay gente que se quedó viviendo aquí. Sí, de hecho, hoy en día vive gente en la zona de Chernóbil. Exacto, sí. El tema de Chernóbil es que la radiación varía mucho de un sitio a otro. Igual en un sitio hay bastante y 100 metros más para allá hay menos, porque depende de cómo se acumulan en el suelo y demás, ¿de acuerdo? Bueno, hay un momento que si uno tiene 90 años, pues tampoco le viene de aquí, digamos, ¿no? Es algo que igual le daña en 20, ¿no? Exacto. Entonces, pues es importante, creemos, poner las cosas en perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces, la radiación, así para ir cerrando, ¿la radiación es mala? Pues como todo, en exceso, ¿de acuerdo? Si nos metiéramos en el reactor de una central nuclear, ¿nos moriríamos? Pues sí, y en un minuto. Es muy peligroso. Pero la gente, las personas, lo que hacemos es hacer cosas peligrosas todo el día, ¿no? Nos metemos en coches a alta velocidad, nos metemos en aviones, ¿verdad? Un avión es una máquina extremadamente peligrosa, ¿no? Estamos en el aire. Solo que falle una cosa de 10.000 cosas que pueden fallar, el avión se cae.
Pero en cambio el avión funciona perfectamente y de hecho es más seguro que los coches, es el medio de transporte más seguro que hay. ¿Por qué? Porque las personas sabemos hacer cosas peligrosas y volverlas seguras. La radiación igual, y la radiación es mucho más fácil de hacerla segura. ¿Vale? Hacer que un avión no falle es bastante complicado, en perspectiva. Hacer que la radiación no nos dañe es muy fácil, solo hay que poner pues, un metrito de cemento en medio o poner la cosa reactiva bajo el agua, ¿vale? Como el combustible nuclear, lo cual ahora nos enlaza perfectamente con mi compañero Marc, vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, así como conclusión, hemos visto un poco lo que es la radiación, ¿no? De dónde viene, ¿no? Un poco la historia. Y pues es importante que sí hay radiación alrededor nuestro todo el día. Y no es algo de lo que tenemos que preocuparnos por una central nuclear que hemos visto que es una dosis ínfima, por ejemplo, como muchas otras cosas. Entonces, hasta aquí esta pequeña presentación.